En los ojos de la reina. Capítulo 38. Encontré que si dormía lo suficientemente cansada por mis deberes, las pesadillas no me asaltarían a medianoche. El jet que traería de vuelta a Ron arribaría en minutos y decidí por no darle la bienvenida en el hangar, ya que no encontré el cómo mirarle a los ojos. No sabiendo que mi boca le había faltado. Conservé mi presencia dentro del palacio con la culpa colándose en mis entrañas de no ser que la presencia de Agustín me asaltó. Espera, le detuve. Con respecto a lo que viste ayer Majestad, yo siempre estaré con usted, me sonrió con algo semejante a la compasión. Piense que a quien le debe una explicación es a su corazón. Por supuesto, contesté con mi mano sobrepuesta en su hombro. Gracias. Con usted hasta el final, mi reina. Mi vida y lealtad a la princesa que salvó mi vida un día, con una reverencia se marchó. Y es que al igual que él, yo también extrañaba a esa chica que solía ser, pero ella se rompió y la escondí para reemplazarla por una reina, y así nadie notara mi destrozo. Con vista en los ventanales vislumbré a las afueras a Ron, y Russo y Damián quien les esperaba. No era mi deseo ver a ninguno de los dos, por lo que simplemente me aparté de la escena para regresar de nuevo el mando a mi mente, y controlara a mi corazón. Durante la ausencia de Ron visité a Minerva Jotantagen. La mujer de la que Palomino me aseguró tiempo atrás que conocía los atroces hechos hacia los fuertes como yo y sus hijos. Para mi sorpresa, ella ya esperaba mi visita. Hasta que al fin me enfrento a una mujer. Creí que la crueldad solo radicaba en hombres, pero me equivoqué. Comencé a exclamarle, pues hasta donde llegué a enterarme, ella junto con otros dos fuertes descubrieron la anomalía que poseo, cuando hace más de 30 ciclos entraron a una base de datos sanguíneos, en donde varios seguidores mostraron un gen similar al de los fuertes, lo que implicaba descendencia mezclada de ambas clases. Al conocerlo informó a un superior y entonces inició la cacería. Ella redactó que los hijos de ellos carecían ya del gen fuerte, por lo que los dejaron vivir en secreto solo para ser vendidos en subastas como esclavos. Hice lo que debía hacer, Majestad. Lo que me pidieron que hiciera, justificó con descaro. Antes que científica soy una súbdita. Dígase eso tantas veces pueda, hasta que consiga convencerse de ello. Su abuelo dijo que logré detener una evolución ineficiente. Abandoné el asiento de su gloriosa mansión en palma ganada con sangre. Jamás se puede detener a la naturaleza Minerva. Tan solo míreme, le ofrecí la espalda y dejé que mis soldados le detuvieran para llevarla a la única prisión de fuertes en Victoria, Qualifa. Debieron transcurrir 2 días más a ese evento para terminar dentro de mi móvil privado rumbo al Orde, y con la vista en el anillo que Roland colocó en mi dedo anular la noche anterior. El objeto no era nada ostentoso. No comparado al menos con el anillo de monarca que usaba como signo de poder cada que debía de interpretar mi papel de reina. No, la argolla no constaba más que de una gota roja de cristal, y exquisita ornamenta de la cual mi prometido se esforzó en obsequiarme como promesa matrimonial. Recordé el rubor de sus mejillas cuando me lo ofreció con algo de vergüenza tras ofrecerme algo tan ordinario, comentó él al tiempo que lo silencié con mi mano para que lo instalara en mi anular. Y es que aquella joya era el fiel recordatorio de cuando Roland y yo entablamos nuestras primeras palabras. ¿Sabes lo que son los cristales? Le pregunté espontáneamente, aunque fuera más bien algo retórico. Bueno, existen 133 tipos de ellos y cada uno más resplandeciente que el anterior. Acabé un libro de ello justo hoy. Podría decirle esto a mis hermanos, pero Ben bostezaría, y Dan no entendería. Solo tiene 6 y lo único desea es jugar, y ya que tú eres mudo o sordo, no lo sé, puedo hablar en voz alta sin parecer una niña demente, ¿no crees? Pocas veces expresaba lo que pensaba frente a alguien, ya que le temía a los fuertes. Me aterraba su mirada roja e inquisitiva que me observaban por no ser como ellos. ¿Qué son los cristales? Mis ojos se agrandaron tras ver que era capaz de articular palabras después de semanas llevando y trayendo aperitivos a mi alcoba. Su voz era suave y tímida. ¿Puedes hablar? Sí, contestó dudando. Pero si le molesta yo. No, me agrada. Es solo que supuse que no podías hacerlo, confesé dejando el libro en mi tocador y avanzar a él. Bueno, no es que usted lo haga demasiado que digamos también, princesa. Mi nombre es Ofelia. Lo sé. ¿Y el tuyo?
Roland, sonreí. Entonces Roland, ¿no sabes qué son los cristales? Él negó con la cabeza baja con algo de temor. Es igual a este, mira, le mostré un pequeño pedazo de cristal rojo. Roland se acercó para verlo, dejó la bandeja con trastos en una de las mesitas en el proceso. Es natal de los pequeños ríos de Barbarán en Palma. Es el gobierno de los cristales por sus múltiples minas. Papá siempre me trae uno cada vez que se lo pido o lo recuerda. Es muy lindo. Jamás había visto algo tan brillante y puro en mi vida. Le observó con tal alegría que estiré mi mano en su dirección para que lo tomara. Él se negó, pero insistí. Si te gusta tanto te lo obsequio. Toma, es tuyo. Tengo mucho más de esos y fotos en libros. ¿Quieres verlos? ¿Por qué? Preguntó con el cristal aferrado a su mano. ¿Por qué? ¿Qué? Porque es buena conmigo, elevé los hombros como única respuesta. En aquel tiempo yo constaba de 8 ciclos y ser afable resultaba para mí tan correcto como sencillo. No supe por qué, pero no pude evitar sonreírle con cordialidad, mientras él guardaba el cristal en su bolsillo. Tomó la bandeja de nuevo y entonces mis hermanos ingresaron a mi habitación. Corrieron hacia mí para usarme de escudo dentro de su persecución. ¿Volverás mañana, cierto? Le grité a Ron ante la voz elevada de mis hermanos dentro de mi alcoba. Sí, me respondió al son de su sonrisa tocando el cristal dentro de su pantalón y alejarse. Nunca nadie fue tan linda conmigo como tú, me espetó Ron una vez que instaló el anillo en mi dedo. Esa piedra en mi argolla provenía del cristal que le regalé. Siempre lo tuvo consigo. Lo conservó como un bello recuerdo de nuestra amistad, y que terminó por convertirse en su color favorito. Aquella argolla representaba la unión de ambos. Ese día, Roland convencería a todos para que aceptaran mi matrimonio con él. Estaba cubierta por ansiedad, aunque fui calmada por su mano enlazándose a la mía dentro del móvil. Tras mi entrada al menester, mis guardias fuertes y reales me escoltaron con el menester Osmar, que consideraba el más leal, puesto que el resto de los representantes de la Cámara no disimulaban su desagrado por ser yo quien regía. Sobre todo cuando no eran sordos ante los rumores de la codiciosa reina que haría lo que fuera por mantener su trono y corona con ella, aunque he de admitir que una parte de aquella definición no era del todo una mentira. Este era mi reino y nadie me lo arrebataría. ¿Roland Llanos? El señor Osmar cuestionó con confusión tras notar que aquel nombre no se encontraba en la lista de contendientes. ¿Quién es? Ya lo sabrá, espeté lista para contárselo. Espero comprenda las implicaciones que corresponde tal elección suya, Su Majestad. Las acepto, menester Osmar, así como poseo la certeza de que las aceptarán. Seguido de ello, mi vista se destinó a Roland. Ambos nos miramos con malicia para dejar que su encanto surtiera efecto gracias al control mental que él me proveía, pues pronto haría que ellos aceptaran la abolición de división entre fuertes y seguidores. Tras dejar a Roland en la sala para controlar las mentes de los menesteres, me dirigí a los hermosos ventanales, y vislumbré una reunión a las afueras. Avancé hasta la explanada al oír un caluroso discurso que repartía información acerca del ataque más reciente suscitado en ese gobierno y la nueva implicación de seguridad que existía por ello a los ciudadanos. Mi instinto me hizo continuar mi paso hasta tomar el micrófono y subir al pequeño podium donde todo tipo de espectadores me observaron, seguidores, fuertes de clases más bajas con sirvientes y algunos funcionarios que se agregaron cuando me vieron subir el peldaño. Mis guardias, confusos de lo que intentaba hacer, me siguieron sin ascender el escalón. Hubo algo dentro de mí que quería hacerlo, y aunque mi corazón se aceleró, continué. Mi nombre es Ofelia Tamos Jacobi. Tal vez para algunos esta sea la primera vez que me vean u oigan, mientras que para otros ciudadanos creen conocerme debido a las cosas que se dicen acerca de mí. El silencio embargó el sitio por un instante y pese que me colocaba en riesgo por yacer a la intemperie con tanta gente rodeando el lugar, no me importó seguir con el discurso. El rey Claudio Tamos, mi padre, fue un hombre que intentó hacer lo posible por mejorar esta nación. Su ausencia dejó un espacio demasiado grande en cada uno de nosotros, al igual que mi ascenso a la corona de una manera prematura. Sé que puedo parecerles joven, inexperta y frágil, y es probable que exista algo de verdad en ello, pero soy suya. Vivo para ustedes con el deseo de que todos podamos ser un igual. De lo que esta nación merece, y espero sea algún día.
Hace más de 700 siglos, ante un mundo contagiado de guerra y enfermedad, una clase de personas surgió. Ellos prometieron proteger al resto, sin embargo, el tiempo transcurre y la gente olvida, aunque la naturaleza no lo hace, y en ella hemos de recordar que existe un lugar para todos nosotros en donde podamos permanecer. Que somos distintos e iguales al mismo tiempo, y es por ello que la vida misma dio inicio a nacimientos de hombres y mujeres fuertes sin fuerza. Al revelar lo que había descubierto esos meses, cientos de voces se alarmaron en gritos con preguntas de las cuales ni siquiera yo conocía aún. Gente como yo, como su reina, que ocultan su condición por temor a ser condenados. Todos ellos y los que vendrán, así como yo en su momento, abrimos paso a la creencia de lo vulnerables que somos los humanos. Para bien o para mal, el mundo avanza en misma sincronía que la evolución se lleva a cabo, y juro siempre luchar para que este mundo sea lo suficiente bueno para cualquier victoriano naciente. Y sé que no puedo prometer que esta nación sea perfecta, pero sí justa, y lo haré. No permitiré que otro ciudadano deba vivir debajo de otro. Todos somos uno. Todos somos Victoria. Terminé mi discurso sin mirar atrás. Algunos me creyeron y otros más me pensaron demente, pero no importaba, porque a muchos les otorgué algo por qué levantarse cada mañana y que personalmente por igual yo necesitaba hallar: esperanza. Parece increíble lo mucho que todo puede cambiar en una semana, considerando que aquel discurso fue pronunciado por mi voz justo una semana anterior a encontrarme en este punto sin retorno, reclusa dentro de mi propio palacio. Creí que después de lo exclamado las cosas cambiarían para bien. Que recordarían mis palabras y promesas, pero no fue así, ya que todo en Victoria empeoró. Los rebeldes debían actuar con premura al igual que yo, porque ellos no permitirían que el pueblo amara a su regente. No, mis ciudadanos debían encontrar una fallida reina al mirarme. Una que solo creará conflictos, explosiones, rebeldías y gente muriendo por ambos lados de la batalla. Nadie debía sentir lástima por mí cuando ellos terminaran conmigo, y es por eso que al día siguiente de haber estado en los menesteres una terrible noticia embargó. Lorde fue atacado. El menester al igual que la casa gobernadora fueron atacadas. 117 fuertes murieron, incluyendo a mi consejero real y los representantes de la Junta Mayor del Menester con los que me reunía frecuentemente. 31 seguidores que laboraban ahí y 100 heridos más en zonas aledañas fue el resultado total. Sin embargo, lo que terminó por afectarme fue saber que mi tío Orlando, el primo de mi madre, fue atacado junto con su esposa. Ambos se encontraban al borde de la muerte en un hospital. Quizá los últimos ciclos nuestra relación fue un tanto aislada, pero seguían siendo parte de la poca familia que me restaba y la última conversación que tuvimos fue de lo más sincera y placentera. Al menos Alaric no se encontraba en la propiedad cuando el ataque sucedió, aunque su esposa Renata yacía en el menester. Ella seguía viva, herida, pero con vida. Apuesto que disfrutaron herirme a través de ellos, lo que me hizo pensar en Roland y el error que pude haber cometido al permitirle ingresar a mi vida. Pronto ellos averiguarían cómo dañarme si anunciaba nuestro compromiso. Arriesgaba su vida por pequeñas horas de felicidad. Iban a matarlo al igual que lo hicieron con todo ser que he amado en mi vida y no lo permitiría. Intenté pensar con la cabeza fría, pero fue difícil llevarlo a cabo con la bilis retorciéndose dentro de mi estómago. ¿Qué es lo que ganaban haciendo esto? Obviamente lo de la casa gobernadora era un mensaje destinado para mí. Una distracción, siendo que lo que realmente deseaban era destruir algo dentro del recinto del menester. ¿Acaso sintieron temor por lo que dije con respecto a las dinastías de fuertes sin fuerza? Debía ser eso, pues dentro de él se encontraban registros de cada habitante en su pasado y presente, todas las escrituras y tierras pertenecientes a la población por igual. Eso me llevó a recordar que después de terminar mi discurso me asaltó la presencia de René Farfán. Le cuestioné qué hacía en el sitio, a lo que me respondió que recientemente hubo un ataque en Tella, su gobierno. Claro que sabía cuál era, siendo que yo misma envié a Damián con soldados para la captura de rebeldes, pero al final solo conseguí destrucción y muerte. La conclusión de Farfán fue que cuando investigó la instalación en su gobierno, averiguó que ésta le pertenecía a un seguidor, lo cual, considerando las condiciones en las que vivían, era imposible, por lo que decidió ir a los registros nacional de propiedades y ante mis declaraciones, le surgió la idea de que ese seguidor pudo tener dinero porque era un fuerte sin fuerza, y que aquellos recursos provinieron de sus padres.
Quizá esa sublevación era más grande de lo que pensaba y que el contexto de un fuerte queriendo destruirme se redujera a alguien como yo que debió ocultarse por los errores de mis antepasados, y deseaba justicia con un tinte de venganza al destruir a la monarquía. Tal vez por eso no le interesaba destruir sitios fuertes o de seguidores. Quedé totalmente confundida puesto que solo eran conjeturas no concretas. Divide y vencerás. Fue lo que pensé dejando a cargo a Farfán de esa investigación, pero había un problema, no tenía acceso a esa información. Y es que por más gobernador que fuera, no podía meterse en asuntos del menester ni mucho menos ir a otro gobierno exigiendo ciertos documentos, así que le ofrecí poder al nombrarlo como mi nuevo consejero real. El problema era que si se convertía en ello, él tendría que renunciar a su gobierno, pero ahora su poder sería tanto o superior al de su sobrino Damián como el general de Victoria. De ese modo gané dos aliados formidables con Damián encargándose de la milicia, y su tío Farfán en la legislación. Tenía la combinación perfecta. Algunas guerras se ganan con la mente. Micaela debió ser ascendida de inmediato al puesto de gobernadora, convirtiéndose en la primera mujer en regir Tella. Se sumó a mis aliados que junto con Alaric y el menester Osmar, quien de manera impresionante sobrevivió al ataque con poco menos que rasguños. Todos ellos podrían eventualmente ayudarme a cambiar a Victoria. No gaste tanta energía en esto, Majestad, porque créame que puede que la necesite más adelante. Sobre todo, con las personas que desea proteger, la sugerencia de René Farfán después de nombrarlo consejero real me tomó por sorpresa. Su mirada se posó en Roland que yacía a metros de nosotros con la seguridad de que él ya sabía lo nuestro, pues no éramos exactamente la pareja más discreta. La idea de empezar a considerar dar inicio a la producción de armamento militar nuevamente después de siglos, abordó mi mente. Damián no opuso objeción, aunque pude ver la renuencia en su mirada. Después de aquel beso entre ambos procuré distanciarme de él con todo lo que respectaba a temas ajenos a los de un general y su reina, ya que su presencia era una constante tentación a la que no podía sucumbir nuevamente. No si pronto sería una mujer casada. Es un arma de dos filos. Su Alteza, Eren me aconsejó ante la mención de otorgar armas a los soldados. Para mí él era de los fuertes con mayor experiencia y su consejo era apreciado. Además, los tratados de paz con libertad prohíbe a cualquier de las naciones portarlas. Lo contemplaba de antemano. Nuestras acciones podían desinhibir una guerra, pero atraeríamos otra. Damián se había marchado 2 días a Marina, ya que ahí se encontraban la mayor parte de contrabandistas de armas y juró averiguar de dónde procedían los revólveres que usaban los rebeldes. Todo en Victoria se volvió tenso y mi mente a todas horas imaginaba lo peor con cada comunicado que se anunciaba en mi escritorio, aunque incluso con ello llegué a pasar mis últimas cenas al lado de Roland. Él era la parte fugaz de mi día. La forma en la que miraba los extraños platos que llegaban a nuestra mesa y el dilema de qué cubierto usar me arrancaban una sonrisa. Hacía tiempo que no cenaba con alguien. Damián casi sin falta me acompañaba en ella, y aunque a un principio hablábamos sobre asuntos de la nación, con el tiempo nuestra amistad creció al grado que me dejaba tomar parte de su guarnición y postre, mientras él arrasaba con todo aquello a lo que yo era alérgica para mantener mi secreto a raya. Sin embargo, siendo su puesto proporcional a sus pendientes, dejó de asistir al igual que yo pedirlo. Ya no era del todo un secreto lo que existía entre el soldado real y la reina. Ron tenía una habitación en el segundo piso donde se hospedaban los invitados en las extensas celebraciones del palacio. Nunca durmió ahí, pues me aseguró sentirse mejor en el área asignada del palacio a los soldados, pero mudó un par de pertenencias suyas como oficina personal, ya que me aseguró que la sala de baño valía la pena. Los sirvientes que traían nuestras cenas dudaban en cómo nombrarlo. Lucía un tanto incómodo, aunque debía acostumbrarse, pues en un tiempo no muy lejano él sería un rey consorte si es que aquel protocolo no lo asustaba antes. ¿Por qué no me contaste que Tolomén, el pueblo donde creciste, fue incendiado después de que una infección que arrasó a la población de la costa? Mi pregunta le pescó desprevenido. Tanto, que decidió dejar en el plato el bocado que llevaría a su boca. Pues digamos que no me imagino rompiendo el hielo entablando ese tipo de conversaciones. Pienso que tú y yo ya rompimos el hielo hace mucho tiempo, ¿no lo crees? Y vaya que ya hemos roto muchas cosas, me sonrió con picardía. Como las reglas, por ejemplo, su mano rozó mi antebrazo hasta entrelazar sus dedos a los míos. Su caricia y sonrisa embriagante me distrajo del punto por un momento.
Ron, hablo en serio. ¿Qué quieres que te diga, Ofi? Suspiró soltando mi mano para clavar la mirada en su plato. Movió la comida sin atreverse a echar otro bocado a su boca. El pasado duele. Tú más que nadie deberías saberlo. Sí, lo sé muy bien, afirmé con la añoranza de mis padres, hermanos, Magnolia y mi tío Orlando, quien yacía luchando por su vida. Lo siento, Ofi, no quería provocarte tristeza. Ni yo a ti, Ron. Es solo que desearía saber todo de ti, así como tú lo sabes de mí. Eres un hombre un tanto fragmentado. Adherido a tus fantasmas y te acorazas en furia para no dejar entrar a nadie, pero me gustaría poder ser tu excepción. Su mirada fue de un lado a otro y lo que al principio pareció un susurro, se volvió con presteza en palabras. No sé qué enfermedad arribó en Tolomén, pero a los fuertes les surgía terminar con ello. Obviamente ya casi todos habían muerto, incluida mi madre. Era una aldea muy pequeña y con pocos pobladores, pero eso no los detuvo para encender cada casa existente en la costa. Cuando escapé del desastre y llegué a las fronteras, 2 soldados me revisaron junto con una fuerte en bata, una doctora supongo. Aseguró que yo no estaba infectado y me dejó ir. El resto de mi travesía, pues ya la sabes. Los guardias queriendo llevarme al Lorde para subastarme, y convencerles para que no sucediera, huir por un ciclo hasta que llegué a la Guardia Azul y después al palacio contigo. Esa es la razón por la que apareces muerto. ¿Cómo? Toda la aldea se dio por perdida. Existe un listado que te incluye, Roland Llanos Guinea. ¿Acaso sabes quién fue tu padre? Nunca me has hablado de él. Una molestia provino de su rostro. Tuve uno, aunque no fue exactamente uno bueno. Tengo vagos recuerdos de él cuando volvía con nosotros. Solía beber con frecuencia y a veces no regresaba en días. Supongo que la vida que tuvo y tenía no fue tampoco un buen aliciente. Aquel día del virus él no estaba, así que tal vez, no lo sé, puede que esté vivo o quizá no. La verdad ya no importa. Sus ojos se movieron a la nada en específico, y entonces supe que muy en el fondo le dolía no saber nada de su padre. Lamento si no te dije toda la verdad. Es solo que tenía 8 ciclos cuando sucedió. A esa edad lo que quería era olvidar. Intenté bloquearlos y me aferré a lo único en lo que confiaba, mi habilidad. Incluso si detesto tenerla. Quería olvidar, aunque debo admitir que mi memoria no es mala, así que me aferré en ocultarlo y empezar de nuevo. Nos adentramos en un silencio que, aunque duró segundos, parecieron minutos. ¿Cómo supiste lo de Tolomén? Leí tu expediente, me mostré avergonzada. No es que no confíe en ti. Eres la persona a la que le dejaría mi vida sin pensarlo, pero sé lo que dirás y comprendo tus dudas. ¿Quieres ayudarme? Es solo que nunca nadie ha sabido tanto de mí y eso me asusta, porque mi vida tiene defectos. Ninguna vida es perfecta, Ron. Además, creo que vamos progresando. Al menos ya no te enojaste. Y tú me perdonas, ¿cierto? Así es, sonreí tomando su mano, mientras él la besó con ternura. Es lindo conversar con usted, Roland Llanos. Es lindo amarla, mi reina.